Hola, en esta oportunidad les voy a contar acerca de la sangre. Los temas que voy a abordar serán características generales de la sangre, cuáles son sus componentes, qué es la hemostasia, cuáles son los grupos sanguíneos y qué consideraciones debemos tener en cuenta ante una transfusión sanguínea. Entonces, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido cuya matriz extracelular es líquida, que circula por los vasos sanguíneos del sistema circulatorio impulsada por el bombeo cardíaco. ¿Cuál es la función de la sangre? La sangre tiene una función de defensa, ya que nos protege contra enfermedades debido a la presencia de los glóbulos blancos o leucocitos, que posteriormente les voy a comentar brevemente sobre ellos. También la sangre cumple una función de transporte del oxígeno a todas las células del organismo mediante la presencia de una proteína denominada hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos o glóbulos rojos. Y además retira el dióxido de carbono, que es el producto del metabolismo celular. La sangre también distribuye los nutrientes y retira los productos tóxicos. Y otra función importante es que mantiene la homeostasis del medio interno, ya que regula parámetros como el pH de la sangre, la temperatura, la coagulación, la glucemia, etc. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuánta sangre tenemos en nuestro cuerpo? Bueno, el volumen sanguíneo total de un hombre corresponde al 7 o al 8% de su peso total. Es decir, una persona de 70 kilos tiene una volemia, es decir, un volumen de sangre de 5 litros. ¿Cómo se hizo esta cuenta? Bueno, es muy fácil, es regla de 3 simples. Se los recuerdo, si los 70 kilos corresponde al 100% del peso, este 7% aproximadamente va a ser un valor determinado de X, es decir, a uno correspondiente aproximadamente a los 5 litros de sangre. Bueno, ¿cuál es la composición de la sangre? Bueno, la sangre está formado por células que están suspendidas en un líquido que se denomina plasma. Las células comprenden a los glóbulos rojos o eritrocitos, que una característica importante es su forma, que son discos bicóncavos, y son células que no tienen núcleo. Por lo tanto, no van a sufrir división celular y eso entonces va a limitar la vida de estas células. Es decir, tienen un tiempo de vida media relativamente corto. En cuanto a los glóbulos blancos o leucocitos, como dijimos, participan en la respuesta inmune y comprenden a los neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Y finalmente, las plaquetas no son células, no son consideradas células, sino fragmentos de células. En cuanto al plasma, es la fase líquida, dijimos, y está comprendida por agua, principalmente. También tiene proteínas, principalmente de origen hepático, como son la más abundante es la albúmina. También tiene el fibrinógeno, y recuerden este fibrinógeno porque va a participar en los procesos de coagulación. Y también se encuentran las globulinas. En cuanto a las moléculas orgánicas disueltas, bueno, el plasma puede tener aminoácidos, glucosa, lípidos y sustancias de desecho. Y también tiene iones, como ustedes han visto, que son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el bicarbonato. Y también posee oligoelementos y vitaminas. Y gases disueltos como son el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, en esta figura, como pueden ver, tenemos una muestra de sangre. Este es un esquema en el cual se ve que en la muestra de sangre tenemos estos discos bicóncavos que son rojos y que representan a los eritrocitos y se ven rojos por la presencia de la hemoglobina. También tenemos los fragmentos celulares, que son las plaquetas o trombocitos. También tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, que como les dije son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos, y también los linfocitos. Y todas estas células están bañadas por el plasma.
En esta a la derecha se observa un tubo de ensayo en el cual podemos ver que si colocamos una muestra de sangre y la dejamos por un tiempo, lo que va a ocurrir es que como los glóbulos rojos tienen mayor densidad, tienden a ir al fondo, mientras que en una capa muy finita, por encima de los glóbulos rojos, se encuentran los glóbulos blancos y las plaquetas, y por encima de ellos, con una menor densidad, se encuentra el plasma. Entonces, en resumen, hasta acá lo que vimos fue que la sangre estaba compuesta por los elementos formes, que comprenden a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y por la fase acuosa, que es el plasma, que es parte del medio interno, y esto es muy importante. Es decir, el medio interno, como dijimos en las clases anteriores, es el líquido extracelular, es decir, el que está afuera de las células. Y consideramos afuera de las células al plasma, es decir, a la fase líquida que forma parte de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y también es parte del medio interno el líquido intersticial que baña a las células en un tejido. Otra característica importante, y esto es para repaso de las clases anteriores, es que la sangre tiene un pH de 7,4. Bueno, en esta figura, en esta diapositiva, lo que les cuento es las funciones de los componentes de la sangre. Los glóbulos rojos, como les mostré, tienen esa forma bicóncava, y si los vemos de perfil, tienen el centro más finito, digamos más delgado. Eso permite la difusión de los gases. Y en particular, como les dije, los glóbulos rojos tienen hemoglobina, y esta es una proteína que va a poder transportar el oxígeno de manera reversible, y también en menor grado pueden los glóbulos rojos transportar el dióxido de carbono. En cuanto a los glóbulos blancos, dijimos que son componentes del sistema inmune y nos defienden contra las infecciones microbianas. Y en cuanto a las plaquetas, dijimos que participan de la hemostasia. Este término lo vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. Y también otra de las funciones de los iones va a permitir mantener el equilibrio de agua y sales, es decir, hidrosalino, y el pH en la sangre. Bien, entonces en cuanto a la producción de las células de la sangre, es importante que recuerden que todas estas células de la sangre que mencionamos tienen un origen común, es decir, este origen común viene de las células que se encuentran en la médula ósea, ¿sí? Y se producen estas células de la sangre a través del proceso de hematopoiesis. Como pueden ver acá a la derecha, esto representa un hueso, y lo que les quería mostrar es que la médula ósea es esta sustancia amarillenta, grasosa, que se encuentra en el interior. Si ustedes van a la carnicería, seguramente, y piden caracú, pueden llegar a ver el hueso con la médula ósea adentro. Bueno, y en el caso particular de los glóbulos rojos, su síntesis está regulada, es decir, es estimulada por la liberación de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se libera en el riñón en respuesta a una disminución de, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno atmosférico. En esta diapositiva les muestro en qué situaciones se puede dar que aumenta el número de glóbulos rojos. Bueno, por ejemplo, en las personas que viajan hacia lugares más altos sobre el nivel del mar, y esta es una adaptación que realiza el organismo, es decir, al tener menos cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera, lo que ocurre es que nuestro organismo se adapta produciendo más glóbulos rojos, es decir, a través del proceso de la hematopoiesis y estimulado, como dijimos, por la eritropoyetina. Y en otras situaciones, como por ejemplo en las hemorragias crónicas, que en este caso esta figura es una exageración, obviamente, porque una hemorragia crónica de este volumen de sangre no sería compatible con la vida. Las hemorragias crónicas suelen estar enmascaradas, por ejemplo, hemorragias del sistema digestivo, en el cual esa sangre puede estar oculta y digamos, una respuesta del organismo ante esa situación es generar mayor cantidad de glóbulos rojos. Bueno, otro de los conceptos que son importantes a tener en cuenta es la anemia.
La anemia es un estado del organismo que se define como una deficiencia de la concentración de hemoglobina en sangre, debida, puede ser, a la reducción de la masa circulante de glóbulos rojos o del contenido de la hemoglobina adentro de los glóbulos rojos, y esto generará o tiene como consecuencia un insuficiente aporte de oxígeno a las células. Es importante recalcar que la anemia no es una patología en sí, sino que es un estado del organismo. Por ejemplo, es muy común que las embarazadas tengan anemia, y esto es un claro ejemplo de que las embarazadas no están enfermas, pero sí es muy útil, pero sí la anemia puede servir no para un diagnóstico de la enfermedad, pero sí nos puede alertar o puede alertar al médico acerca de, por ejemplo, alguna patología, como en el caso que mencionamos recién, una hemorragia crónica. En la práctica clínica en general se acepta que la anemia ocurre cuando los valores de la hemoglobina son menores a, en el caso de los hombres, a 13 gramos por decilitro, en las mujeres menos de 12 gramos por decilitro, y en las embarazadas menor a 11 gramos por decilitro. En la siguiente diapositiva lo que les voy a contar es acerca de los parámetros hematimétricos que se suelen pedir en las pruebas de laboratorio en el hemograma básico. En el hemograma básico se suele pedir el conteo, ¿sí?, el recuento de los eritrocitos, se suele pedir el hematocrito y se suele pedir la concentración de hemoglobina. Además, una vez que uno diagnostica la anemia a través de este parámetro de la concentración de hemoglobina, que está disminuida, como dijimos anteriormente, menos de lo normal, también la anemia se puede caracterizar mediante el estudio de parámetros que caracterizan principalmente o que dan información acerca de cada glóbulo rojo. Estos parámetros, por ejemplo, describen el volumen corpuscular medio, es decir, el volumen de cada glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, es decir, la cantidad de hemoglobina presente en cada glóbulo rojo, y la concentración de hemoglobina corpuscular media referida a la concentración de hemoglobina en cada glóbulo rojo. De estos parámetros no me voy a extender, pero es simplemente para que ustedes conozcan que en un hemograma pueden pedirle estos parámetros, que son los que le van a definir si la persona tiene anemia o no, y también se suelen acompañar de estos índices hematimétricos. Bueno, en cuanto a los glóbulos rojos, como dijimos, son las células más abundantes en la sangre. El valor normal ronda entre los 4 millones a 5 millones por milímetro cúbico. Son los que poseen la hemoglobina, como dijimos, que esta es una proteína que tiene unos grupos hemo, es decir, estos grupos hemo tienen un átomo de hierro, y ese átomo de hierro une el oxígeno para poder transportarlo desde los pulmones hacia los tejidos. Como dijimos, los glóbulos rojos no tienen núcleo, es decir, no se dividen, y tienen entonces un tiempo de vida media aproximadamente de 100 días. Bien, en cuanto a otra de las pruebas que se suelen pedir en el hemograma, nombramos al hematocrito. El hematocrito se define como el volumen que ocupan los glóbulos rojos en un determinado volumen de sangre. El valor se expresa en porcentaje, y es necesario para poder realizar esta prueba del hematocrito contar con una sangre que esté anticoagulada y que se somete a una centrifugación. Ahora vamos a ver de qué se trata. El hematocrito, como dijimos, va a ser la relación entre el volumen de glóbulos rojos dividido el volumen total de sangre. Y esto se multiplica por 100, representando entonces un valor de hematocrito en porcentaje. Veamos ahora los valores normales. En la mujer ronda entre 42 más menos 5%, es decir, está en un rango de normalidad de 37% a 47%. En los hombres el hematocrito es de 47% más menos 7, es decir, ronda entre el 40% y el 54% para tener un hematocrito normal. Bueno, ¿cómo se hace la prueba? Bueno, ven estos tubos se llaman capilares, son tubitos muy finitos de vidrio,
y que tienen en uno de los extremos, suelen tener el anticoagulante, en este caso heparina puede tener, y la sangre sube por capilaridad, ¿sí?, hasta una determinada altura y luego se centrifugan, se sella el otro extremo y se centrifugan. Una vez que se centrifugan, lo que hacemos es separar las fases, es decir, el plasma de las células. Una vez que se separan, como pueden ver acá, este sería un hematocrito que vamos a suponer que todavía no lo centrifugamos, que llegue hasta acá, y luego de la centrifugación lo que tendríamos es el hematocrito, que sería el volumen de glóbulos rojos dividido el volumen total. Es decir, ¿cómo calculamos el porcentaje? Yo digo, mi volumen total va a ser el plasma con los glóbulos rojos y las plaquetas y leucocitos. Todo esto. Entonces digo, bueno, si esto mide 5 centímetros, ¿sí?, estos 5 centímetros representan el 100%. Ahora, la columna o el volumen de glóbulos rojos, imagínense que representan el 3 centímetros. Entonces hacemos una regla de 3 nuevamente. Si los 5 centímetros representan el 100% de la sangre, los 3 centímetros, X. Y ahí podemos obtener el valor del porcentaje de glóbulos rojos en este total de sangre. Como dijimos, el valor promedio en hombres es de 45% y el valor promedio en mujeres es de 37%. Estos valores de hematocrito se acompañan con las diferencias que vimos en la concentración de hemoglobina, entre esas diferencias entre hombres y mujeres. ¿Y a qué se debe? Principalmente porque los hombres tienen mayor cantidad de masa magra, es decir, mayor cantidad de masa muscular, y por lo tanto necesitan más sangre para irrigar ese tejido. Entonces, de esa manera podemos concluir, digamos, que los hombres tienen mayor cantidad de masa magra, por eso tienen un hematocrito y una concentración de hemoglobina mayor que las mujeres. Bueno, acá en esta diapositiva les cuento cómo es la estructura de la hemoglobina. Esta hemoglobina es una proteína que dijimos que se encuentra en el glóbulo rojo. Fíjense que la forma del glóbulo rojo es bicóncava, con un centro bastante más delgadito, y eso permite la difusión de los gases. Y en particular ese color rojo se debe a la presencia de esta proteína. La hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? Tiene 2 cadenas alfa, que son esta naranjita y esta violeta, y 2 cadenas beta, que son la fucsia y la verde. Y en el centro, como pueden ver, se encuentran los grupos hemo. Los grupos hemo tienen hierro, y este hierro es capaz de unir reversiblemente al oxígeno. Entonces, esta hemoglobina, como dijimos, es la que es importante para evaluar la presencia de anemia. Y tienen que tener estos valores normales. Bueno, esta parte que es el recuento globular de los leucocitos o glóbulos blancos, la va a explicar muy bien en un videito también Eric, así que la paso. También lo paso, y vamos a ver otra prueba que se suele pedir, que se puede pedir en el laboratorio, que es la eritrosedimentación. La eritrosedimentación, una cosa que no les dije, pero es muy importante, todas estas pruebas que fuimos nombrando no permiten diagnosticar una patología, sino que pueden revelar ciertas alteraciones producto de una patología, o incluso a veces sirven para determinar la progresión de una enfermedad o el efecto terapéutico de alguna droga, por ejemplo. Bueno, entonces volvemos a la eritrosedimentación. Esta es una prueba que se hace en el laboratorio, y como pueden ver acá, ¿sí?, en la prueba de la eritrosedimentación, lo que se mide es la velocidad con la que caen los glóbulos rojos en una hora. Ahora bien, yo les dije que entonces eritrosedimentación mide la velocidad con la que caen los glóbulos rojos. Velocidad es distancia sobre tiempo. Por eso es lógico pensar que la velocidad, en este caso, va a ser milímetros de plasma libre de eritrocitos por hora. Entonces, para entenderlo, veamos cómo se hace esta prueba. Se llenan estos tubos especiales, se llenan con sangre,
y se le agrega, se inserta una pipeta de Westergreen. Esta pipeta tiene la particularidad de que está graduada en milímetros. Una vez que se pone correctamente, se genera vacío, entonces la sangre sube por capilaridad, ¿sí? Y ahí tenemos una columna de sangre. Al cabo de un tiempo, lo que vamos a observar es que los glóbulos rojos caen, en este caso no se centrifuga la muestra de ninguna manera, sino que la dejamos así. Entonces los glóbulos rojos caen por gravedad, ¿sí? Empiezan a caer y me van dejando el plasma libre. Entonces, como esta pipeta dijimos estaba graduada en milímetros, me van a permitir evaluar o determinar los milímetros de plasma libre al cabo de una hora. Y este es el valor entonces de la eritrosedimentación. Ahora, el fundamento de por qué estos glóbulos rojos caen es simple. Los glóbulos rojos tienen cargas negativas en su exterior. Ellos se repelen entre sí, pero gracias a la presencia de proteínas plasmáticas, como son el fibrinógeno, como son las inmunoglobulinas, estas proteínas que tienen carga positiva van a estabilizar a los glóbulos rojos, formar lo que se llaman las pilas de monedas, y estas estructuras entonces de pilas de monedas que tienen mayor densidad y mayor peso, caen con más facilidad. Entonces, cualquier alteración, ya sea en el número de glóbulos rojos o en la cantidad de proteínas plasmáticas, va a alterar la eritrosedimentación. Por ejemplo, la eritrosedimentación puede estar aumentada en el caso de la anemia. ¿Por qué? Porque si dijimos que en la anemia tengo una disminución de la cantidad de hemoglobina o de glóbulos rojos, si yo tengo menos glóbulos rojos en relación a las proteínas plasmáticas, voy a tener que la velocidad de eritrosedimentación va a estar aumentada, se acelera. Mientras que si tengo, por ejemplo, una infección, aumentan las inmunoglobulinas. Si aumentan las inmunoglobulinas, tengo mayor posibilidad de estabilizar estos glóbulos rojos y de que caigan más rápido. Es decir, la eritrosedimentación se acelera. O también puede ocurrir que tenga un traumatismo, una persona que esté golpeada con muchos moretones internos, esa persona, ya vamos a ver por qué, va a tener aumento del fibrinógeno, que es una proteína que se sintetiza en el hígado, y este aumento del fibrinógeno va a hacer de nuevo que se estabilicen los glóbulos rojos y que puedan formar las pilas de moneda y que caigan y se acelere la eritrosedimentación. Bien, entonces este es el real, digamos, de cómo se ve una eritrosedimentación en el laboratorio. Fíjense, en esta muestra se puso la sangre acá en este tubo, se puso la pipeta de Westergreen que estaba toda graduada. Al principio se hizo vacío y obtuvimos esta columna de sangre, y al cabo de una hora lo que pasó es que quedó este plasma libre de eritrocitos, y esto es lo que nosotros medimos como los milímetros de plasma libre por hora, es decir, la medida de la velocidad. Bueno, otra de las células presentes en la sangre son las plaquetas. Como dijimos, las plaquetas tienen esta forma. Fíjense, son fragmentos celulares que no son considerados células, sino que, como les decía, son porciones de citoplasma de la célula que le dio origen, es decir, del megacariocito. Estas células se encuentran en la médula ósea. Estas plaquetas tienen funciones que se llaman adherentes y agregantes, es decir, que tienen la capacidad de pegarse y adherirse cuando ocurre la lesión en algún vaso sanguíneo, y forman lo que se llama el tapón hemostático, o participan en la hemostasia primaria. Las plaquetas tienen estas propiedades procoagulantes, es decir, van a fomentar la coagulación, y van a participar en la hemostasia secundaria, que en breve se los voy a contar. El tiempo de vida media de las plaquetas nuevamente es limitado, debido a que estos fragmentos celulares no tienen núcleo y no se van a dividir, y el valor normal de las plaquetas ronda entre los 150.000 y 450.000 por microlitro. En cuanto a la hemostasia, bueno, veamos qué es la hemostasia. La hemostasia es una serie de fenómenos biológicos, de reacciones químicas, que ocurren en respuesta a la lesión de un vaso sanguíneo,
y que la finalidad que tiene la hemostasia es detener la pérdida de sangre, es decir, evitar la hemorragia. Entonces, la hemostasia se puede dividir en primaria y en secundaria. Y atención, no confundan hemostasia con homeostasis, que este término lo venimos usando desde el principio de año. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la hemostasia? La hemostasia, como dijimos, son la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, y lo que van a tratar de hacer es evitar la pérdida de sangre, es decir, la hemorragia. Entonces, veamos, la hemorragia primaria consta, ¿sí? Si vemos acá, este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Este es el interior del vaso sanguíneo por donde circulan las células, en este caso el glóbulo rojo, las plaquetas, ¿sí? Que son estos fragmentitos violetas, y vemos que acá se produce la lesión de un vaso. La lesión del vaso que expone el colágeno que se encuentra en la pared del vaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora se va a desencadenar una serie de reacciones, es decir, que van a ser la vasoconstricción del vaso lesionado para evitar que siga saliendo sangre, se va a producir la adhesión de plaquetas y la agregación plaquetaria. Esto lo vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, miren, en la hemostasia primaria dijimos que lo primero que ocurre es el espasmo vascular. Es decir, el vaso sanguíneo se contrae, ¿sí? Gracias a que las plaquetas que van pasando por ahí van liberando factores que van a hacer que se contraiga el vaso sanguíneo, justamente para evitar la pérdida de sangre. Luego, en ese vaso sanguíneo se van a adherir plaquetas, ¿sí? Van a liberar un montón de sustancias de sus orgánulos, y también esas sustancias van a traer más plaquetas para que se agreguen. Es decir, entonces ocurre la vasoconstricción, la adhesión de las plaquetas, fíjense que acá queda atrapado un glóbulo rojo, la adhesión de las plaquetas y la agregación plaquetaria. Es decir, todo este conjunto va a formar lo que se llama tapón hemostático. Este tapón hemostático es inestable, es decir, necesita sí o sí que se consolide con lo que se llama el coágulo, es decir, lo que se forma en la hemostasia secundaria. Entonces, como pueden ver acá, la hemostasia secundaria será la coagulación. Entonces, como pueden ver acá, en la coagulación, por una serie de reacciones, ¿sí? Que ocurren gracias a la presencia de factores que se encuentran en el plasma, lo que va a ocurrir finalmente es la formación del coágulo, que se ve acá como un ovillito amarillo, que corresponde a la red de fibrina, y en este caso se llama coágulo. Ahora, ¿cómo llegamos a que se forme la red de fibrina? Es a través de los factores que les dije, que están presentes en el plasma. Hay factores, esta es una clasificación vieja de la coagulación, que involucraba una vía intrínseca, es decir, propia de los factores que se encuentran en la sangre, y una vía extrínseca propia de los tejidos dañados. Estas vías tenían como punto en común la activación de la protrombina en trombina. Esta proteína, la trombina, activa el fibrinógeno en fibrina, y esta fibrina es la que forma entonces el coágulo, como vieron acá, este ovillito amarillo. Ahora, en la siguiente diapositiva les cuento que cómo es la cascada de coagulación. Estas vías intrínseca y extrínseca, como pueden ver, tienen un montón de factores que convergen, en este caso, en la activación del factor 10, que se activa. Este activa gracias a la presencia de calcio a la protrombina en trombina, y el fibrinógeno en fibrina, formando la red de fibrina y el coágulo finalmente. Esta cascada de coagulación actualmente es reemplazada por la teoría celular de la coagulación, en la cual implica que la vía extrínseca, por ejemplo, pueden estar, o este factor tisular puede estar en las células, es decir, en las plaquetas, de manera que esta vía celular unifica ambos, tanto la hemostasia primaria como la secundaria. Sin embargo, la vía intrínseca y la extrínseca son de gran utilidad. ¿Por qué?
porque a nivel del laboratorio uno puede manipular los factores que va a agregar al tubo de ensayo y de esta manera puede ver qué factor o si hay alguna deficiencia en la coagulación. Bueno, entonces acá en esta diapositiva les muestro cuáles son las pruebas de coagulación, que son el tiempo de sangría, que esta evalúa la hemostasia primaria, y después tenemos las pruebas como el tiempo de coagulación, el tiempo de tromboplastina activada, el tiempo de protrombina o tiempo de Quick. Estas pruebas en general se utilizan para evaluar la hemostasia secundaria. ¿Por qué se las nombro acá? Porque en general cuando uno, por ejemplo, se va a someter a una cirugía, el médico les puede solicitar estas pruebas de coagulación justamente para ver o evaluar si la persona ante la cirugía va a poder cicatrizar bien su herida, ¿sí? Es decir, que uno espera que los valores de estas pruebas ronden en estos valores normales, es decir, el tiempo de sangría que dure entre 2 a 6 minutos, el tiempo de coagulación entre 5 y 15 minutos, etc. Bueno, otra de las cosas que es importante mencionar es la diferencia entre antiagregantes y anticoagulantes. Los antiagregantes son aquellas sustancias que evitan la agregación plaquetaria, es decir, la hemostasia primaria. Por ejemplo, la aspirina. Y los anticoagulantes son sustancias que evitan la coagulación, es decir, la hemostasia secundaria. Y van a evitar entonces la formación del coágulo. Una cosa importante relacionada con las pruebas de laboratorio es que el coágulo, uno se lo imagina como rojo, rojo-negro. Sin embargo, cuando uno hace la formación del coágulo a través de la red de fibrina, lo que se obtiene es una especie de gelatina. Entonces, el tapón hemostático que se produce gracias a la adhesión y agregación plaquetaria atrapa los glóbulos rojos y luego cuando se consolida ese tapón hemostático con el coágulo, ahí se termina de formar ese coágulo completamente como uno lo ve rojo, ¿sí? Sino en sí la formación del coágulo con fibrina en realidad es transparente. Bueno, volviendo a los anticoagulantes, por ejemplo la heparina, que activa este factor, la antitrombina 3, también se encuentra en el citrato, que son, y esta sustancia que es el EDTA, que son quelantes de calcio, y también la warfarina. Entonces vemos ejemplos de estos, que la aspirina, por ejemplo, habíamos dicho que era un antiagregante, porque actúa sobre una enzima que es la ciclooxigenasa 1, que se encuentra dentro de la plaqueta. Entonces de esta manera se evita la formación del tapón plaquetario. Y anticoagulantes como por ejemplo la warfarina y la heparina. La warfarina es un anticoagulante oral que actúa inhibiendo a una enzima que es la epóxido reductasa. Esta enzima se utiliza o usa la vitamina K para fabricar los factores K dependientes que son el 2, 7, 9 y 10 de la cascada de coagulación. Y la heparina, como les dije, es un anticoagulante que se inyecta y que se une a la antitrombina 3 y de esta manera esta enzima puede entonces favorecer, o sea, evitar la coagulación. Bueno, y finalmente los temas que nos quedan es los grupos sanguíneos. Fíjense que los grupos sanguíneos se van a definir por la presencia de antígenos en la superficie del glóbulo rojo. Entonces, si la persona es del grupo A, tiene los antígenos A en la superficie del glóbulo rojo. Como pueden ver, son los triangulitos amarillos. Las personas del grupo B tienen los antígenos en la superficie, los antígenos B, es decir, las bolitas estas representadas en celeste. Ahora, una persona que sea del grupo AB tiene los antígenos A y los antígenos B. Y la persona que sea del grupo 0 no tiene antígenos en la superficie de sus eritrocitos. Ahora bien, como dijimos, el nombre del grupo sanguíneo se refiere a la presencia del antígeno en este caso si es del grupo A, al antígeno A en la superficie del glóbulo rojo. Esa persona tiene en su sangre, en el plasma de ese paciente, tiene anticuerpos anti-B. Una persona que sea del grupo sanguíneo B tiene los antígenos
en la superficie del glóbulo rojo, que son los antígenos B. Sin embargo, presenta anticuerpos anti-A en el plasma. Y una persona que sea del grupo AB va a tener los antígenos en superficie, los antígenos A y los antígenos B, y no va a tener anticuerpos. Y aquella persona que sea del grupo 0 no tiene los antígenos en la superficie del glóbulo rojo, pero sí tiene los dos anticuerpos, tanto el anti-A como el anti-B. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si la persona que fuera del grupo A tuviera los antígenos anti-A, el sistema inmunológico de esa persona va a atacar a esos glóbulos rojos y va a producir la hemólisis, es decir, va a producir que se degraden esos glóbulos rojos. Entonces, pensándolo de esa forma, uno podría pensar que aquellas personas, si tengo que hacerle una transfusión sanguínea a una persona del grupo A, le voy a poder hacer una transfusión de una persona que sea del grupo A, no del grupo B, porque esta persona tiene antígenos anti-A, es decir, estos antígenos del paciente que tenga grupo B van a actuar contra los antígenos de la persona a la que le quiero donar, es decir, que tiene el grupo A. Bueno, ese sería el razonamiento, o sea que las personas del grupo A solo van a recibir sangre del mismo grupo y también pueden recibir del grupo 0. Las personas del grupo B reciben sangre de aquellas personas que sean del grupo B y pueden también del grupo 0. Y las personas que sean del grupo AB pueden recibir pueden recibir sangre del grupo A, del B y del 0, mientras que las personas del grupo 0 solo pueden recibir sangre de aquellas personas del grupo 0. Bien, ahora lo último que nos queda es hablar un poco sobre el factor RH. Este factor es muy importante y el factor RH se refiere a la presencia o no de este antígeno rhesus o antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos. Es decir, aquellas personas que sean RH positiva es que tienen el antígeno D en la superficie de los glóbulos rojos. Las personas que son RH negativas no tienen el antígeno D en los glóbulos rojos. Por lo tanto, cuando uno hace una transfusión, no solamente tienen que tener en cuenta el grupo, es decir, si es del grupo A, del grupo B, del grupo 0 o del grupo AB, sino también si es RH positivo o negativo. Un ejemplo para entender lo del grupo RH es, si nosotros tenemos una persona embarazada, una mujer embarazada que es RH negativa y está embarazada de un bebé que es RH positivo, esa persona, esa madre, al ser RH negativa, no tiene los anticuerpos, es decir, no tiene el antígeno D, por lo tanto no genera anticuerpos contra el RH, el antígeno D. Entonces, si existe si existe contacto entre la sangre de la madre y la sangre del feto, ¿sí? Por ejemplo, al nacer, del bebé al nacer, la madre que es RH negativa puede generar, si hay contacto entre las sangres, la madre va a reconocer el antígeno D del bebé, de la sangre del bebé, como algo extraño. Entonces, su sistema inmunológico va a generar anticuerpos contra el antígeno D del bebé. Entonces, ante esa situación no pasa nada, pero si la mamá vuelve a quedar embarazada de otro bebé que sea RH positivo, esa mamá ya generó los anticuerpos anti-D. Y si el bebé es RH positivo, quiere decir que tiene el antígeno D. Entonces el sistema inmunológico puede atacar a los glóbulos rojos del bebé, produciendo lo que se llama la eritroblastosis fetal. Es decir, se va a producir la ruptura o la lisis de los glóbulos rojos del feto. Por eso es importante el tratamiento en estas mujeres embarazadas ante el segundo embarazo de un RH positivo. Bueno, esto es de las transfusiones, lo que mencionamos